Como ustedes saben, tenemos varios temas. No quiero hacerla por ahí tan extensa. Bien. Les voy a hablar hoy sobre la obra, puntualmente una película de Tomás Gutiérrez Alea. No sé si lo han conocido a este director, si les ha sonado. No. En algún momento su cine ha tenido un impacto muy trascendental en la cultura latinoamericana. Estamos hablando de uno de los cineastas más importantes de la historia del cine cubano. Tomás Gutiérrez Alea llegó incluso a dirigir el Instituto de Cinematografía Cubana a pedido del mismo Fidel Castro. Durante mucho tiempo, Tomás Gutiérrez Alea fue una de las figuras representantes del nuevo cine latinoamericano, ese cine que abordó desde 1960 hasta 1970. Un cine en el cual Fernando Birri también fue un representante y también uno de sus padres. Cerca del final de la nota les voy a mostrar una foto que he conseguido especialmente para la ocasión. Me parecía importante hablar de Gutiérrez Alea porque durante mucho tiempo se lo ha criticado como se lo ha alabado. Por un lado, se lo valora muy bien por ser ese director que, a pesar de formar parte del gobierno de Fidel Castro y de haber sido posicionado como el director de cine de, digamos la palabra, del régimen, es un hombre que siempre tuvo, durante toda su carrera, una mirada muy crítica sobre la naturaleza de la Revolución cubana, sin perder de vista las razones de ser de la Revolución, pero sin perder, de nuevo, la visión crítica del contexto social y económico que atravesaba el pueblo cubano. De así que tenemos una obra muy variada, muy ecléctica, pero que también remite todo el tiempo a otros estilos cinematográficos, a otras escuelas, a otras vanguardias, y esto me parece muy interesante. De hecho, eso es el lugar al que se aferran los detractores de Gutiérrez Alea para criticarlo, como por ejemplo Muerte de un burócrata, que es una película de los años 60, para mí es una película maravillosa. Gran título, se lo critica, y es muy graciosa la película, es una suerte de comedia surrealista. Se lo criticó porque decían que estaba intentando imitar a Luis Buñuel. Después llegaron películas muy importantes, como por ejemplo, no me sale, hay una muy, no me voy a acordar, Memorias del Subdesarrollo, perdón, que es una película que él realiza en el 68, es la película que lo posiciona internacionalmente, podríamos decir, es una película fundamental del cine cubano. Después, eventualmente, llegarían películas como Fresa y Chocolate, que es la única película hasta ahora cubana nominada a un premio Oscar. Peliculón, si los hay. Sí. Y tiene mucho cine, la verdad que todas son recomendables. Y hay una, la que les traigo para comentar hoy, porque detenerse en todas es difícil, pero remarcar una es muy importante. Una película que se llamó Una pelea cubana contra los demonios. Es un film de 1971 que reconstruye un hecho parcialmente verídico, un hecho histórico que ocurrió en la región de Remedios allá por el siglo XVII. Estamos hablando de una Cuba asediada por los conquistadores españoles. Una Cuba que estaba lentamente perdiendo su identidad nacional, su identidad cultural. Es uno de los grandes temas que Gutiérrez Alea toma, la pérdida de la identidad nacional a través de el colonialismo y el neocolonialismo años después. Y en este episodio histórico, que está construida con un deje muy parecido a lo que hizo Glauber Rocha, a su vez en Brasil, con el Cinema Novo. Bueno, también una cámara vertiginosa, una cámara en mano todo el tiempo vertiginosa, donde también son películas ambientadas en la época colonial, pero películas que tienen una carga política, una carga simbólica muy fuerte, muy fuerte. Y en el caso de Una pelea cubana contra los demonios, que por cierto está basada en un libro muy importante para la cultura cubana, un libro de un historiador, la película reconstruye un episodio donde, luego de tener una serie de episodios de dudosa procedencia, el cura, el párroco del pueblo, se le ocurre, porque dice que en su ciudad, en su pueblo, están ocurriendo demasiadas cosas negativas. La corrupción, la codicia, la violencia, el sexo desenfrenado, llevan a que el pueblo no pueda crecer. Por tal motivo, este cura propone trasladar el pueblo a otra región.
Pocos sabían que este cura en realidad quería trasladar el pueblo a un terreno que le pertenecía a él, obviamente con un claro interés propio. Bueno, la película reconstruye de una manera muy interesante cómo todo sale trágicamente mal para absolutamente todos los personajes, incluyendo a todos. O sea, todo sale muy, muy mal. Justamente en esta travesía, los que se quedan y los que inician la travesía, el éxodo, para regresar, para mudar al pueblo. Es una película que tiene muchas aristas, es una película que se puede analizar desde muchas maneras, pero yo les he traído una pequeña cita, que me prometo no extender demasiado, donde se habla del concepto y el proceso de demonización, que es un tema que esta película trata de una forma muy simbólica, muy alegórica. Recordemos, una película que está ambientada en la época colonial, en el siglo XVII, y es una película de un director cubano muy involucrado en lo que fue la Revolución Cubana, o al menos en los resultados posteriores de la Revolución Cubana. El historiador Jesús Díaz escribió un ensayo muy interesante que se consigue fácilmente en internet, que se llamó Otra pelea cubana contra los demonios, que busca traer a los tiempos contemporáneos una película que fue filmada y dirigida en el 71, ambientada en el siglo XVII, pero que parece que tiene una nueva interpretación en el siglo XXI. Jesús Díaz plantea que es un hecho que la demonización propiamente dicha, ¿no?, este proceso que les vengo comentando, se entiende tanto en la película como herramienta política, como un recurso sistemático del poder para aplastar al que es diferente. Jesús Díaz plantea que la demonización llegó a Cuba con las sucesivas oleadas de conquistadores, colonizadores españoles, de mano de la Iglesia Católica y de su brazo secular, la Inquisición. Y acá está donde me interesa hacer un hincapié. La demonización es un procedimiento ideológico consistente en negarle al otro su condición humana e identificarlo con las causas del mal. Y aún con el mal mismo, si no abdica de grado o bajo tortura de su propia fe, religión o creencia, hace suyas las del amo y acepta trabajar para éste en calidad de siervo, soplón o esclavo. De allí que decimos que la demonización y la violencia están inscriptas en sangre y fuego en los orígenes mismos, tanto de Cuba, pero yo agregaría Latinoamérica. Cuba, tal y como hoy se conoce, empezó a edificarse sobre el vacío creado por la desaparición de sus pobladores originales. Esta película, Una pelea cubana contra los demonios, es una de esas películas que no podemos dejar de ver, no podemos no recomendar, y se encuentra totalmente gratuita en YouTube. Realmente es una película para ver, y tiene una escena que es tremenda, donde hay un ritual en el cual le practican un aborto a una de los personajes, y bueno, es una escena muy fuerte, pero al mismo tiempo nos muestra también la cercanía por ahí que tenían quienes eran los esclavos de aquel momento, quienes eran los más próximos a la tierra, cuando en realidad los que estaban usurpando, los que no eran bienvenidos ahí, en realidad eran los españoles, y obviamente muchos piratas, que eran los que, según este cura, traían la maldad al pueblo. La verdad que es una película que no podemos dejar de recomendar. Y les digo algo más. Sí. Igual va a ser para otro capítulo, pero en 1971... Perdón que te interrumpa. Y en la película, los demonizados, ¿quiénes serían? ¿Los habitantes? Yo creo que la película no tiene puntualmente una personificación, claro, el demonizado, sino que se habla de una demonización por una especie de símbolo. Bien. Se trabaja a través de alegorías. Uno de los protagonistas es este cura, que si bien utiliza muy bien sus palabras, la labia, el tipo llega a momentos que hasta finge tener como una posesión demoníaca, finge ser poseído por una, no demoníaca, sino por Dios,
para que sus discursos tengan más poder, Claro. y entonces el pueblo piense que él tiene la palabra, él tiene la razón. Nosotros, a medida que va pasando la trama, descubrimos que el tipo en realidad lo que quiere es mudar al pueblo a un lugar que él pueda controlar eventualmente, porque a él le pertenecen esos territorios. Al mismo tiempo, hay otros personajes en la película que claramente no son, digamos, santos de ninguna devoción, porque tenemos al protagonista verdadero de la película, que es un tipo borracho, que hace negocios con los piratas, con los españoles, es un cubano, ¿no? Pero hace negocios con los contrabandistas, es el tipo que, entre comillas, simbólicamente, le abre la puerta a toda esa maldad, a toda esa codicia, a un pueblo que se presenta como creyente, cristiano, con los valores y la moral y bla, bla, bla. Entonces creo que la crítica, por eso les decía hoy al principio que es un director, Gutiérrez Alea, Titón le decían, claro, que es muy crítico de la ideología, pero al mismo tiempo no es un director fanático. Eso me parece muy interesante. Y me parece raro, aunque no casual, que Fidel Castro lo haya puesto a dedo como el cineasta más representativo, en su momento al menos, de la Cuba revolucionaria. Porque el tipo, defendiendo los valores de la revolución, aún así se animó a hacer un cine muy crítico de la misma revolución. Memorias del subdesarrollo es alucinante esa película, es una película que hay que ver, La Última Cena, bueno, pero les contaba que en 1971, que es el año en el que se estrena esta película, yo no sé si a Argentina llegó, cómo se vio, porque las copias que permanecen son muy malas, pero ese mismo año, además de La Naranja Mecánica, se estrenaba otra película que da cuenta también del proceso de demonización política e ideológica, que fue Los Demonios. Los Demonios de Ken Russell, que también es una crítica a la religión. De hecho se la llegó a interpretar como una película antirreligiosa, lo cual para mí merece un estudio un poco más profundo, pero la película claramente da cuenta de los enemigos políticos de un cura en una pequeña aldea de Francia. Lo querían bajar, necesitaban bajarlo porque lo único que impedía poder demoler los muros del pueblo, hubo una época en Francia donde los pueblos estaban edificados, tenían murallas. Bueno, llegó un momento en el cual, que por muchas razones, ¿no? Se decía que para que el progreso del país pueda florecer, tenían que tirar abajo todas las murallas para evitar las enfermedades, para evitar un montón de situaciones problemáticas. Bueno, este cura era uno de los máximos exponentes del pueblo y sabía que si tiraban abajo el muro, no solamente representaba la pérdida de libertad, sino que iban a empezar a ser, a ser socavados por el rey. ¿No? Hay toda una lectura ahí política que se hace. Cuestión es que los enemigos políticos del cura le hacen creer a un grupo de monjas que han sido poseídas colectivamente por el demonio a través de este cura. Algo totalmente risible y algo totalmente inaudito porque se generó una situación de pánico colectivo. Es un episodio muy real, el episodio fue real, un episodio de pánico colectivo donde a una persona se le hace creer algo y como esa persona está tan convencida de lo que le dicen, todas las personas que lo rodean dicen, yo no tengo ni idea de lo que están hablando, pero le creo, yo también lo viví. Entonces, de repente, todo el convento de monjas ursulinas de la localidad estaba bajo la misma idea. ¿Qué pasó? Lo terminaron quemando en una hoguera al cura. ¡No! Ese es el final. Ah, hermoso. Así que bueno, para cerrar, porque ya veo que nos quedamos quedando sin tiempo, les he traído un pequeño regalo de este libro que se llama Tomás Gutiérrez Alea, es una pequeña retrospectiva. Es una foto donde, a ver si ustedes adivinan quién está ahí en el medio. Fue sacada. Sí, ya se nota quién es. Fue sacada en Utah, en Estados Unidos, la foto, en enero de 1989. Está Gerardo Chijona, al centro de izquierda a derecha, Olegario Barrera, Fernando Birri, nuestro querido Fernando Birri de Santa Fe, Alquimia Peña, Lisandro Duque, y en primer plano, Roy Guerra, y abajo de todo, sosteniendo esa hoja, Tomás Gutiérrez Alea. Mirá. Una foto hermosa que me pareció importante recordar porque, como ustedes saben, Fernando Birri también tuvo un rol muy importante en varias escuelas de cine en Cuba, también a pedido expreso de Fidel Castro, y bueno, es importante también recordar que Cuba siempre estuvo cerca en cuanto a nuestro cine latinoamericano y especialmente el cine santafesino. Así que bueno, esa es la columna del día de hoy, el concepto de demonización. Espectacular. Otra pelea contra los demonios, y continúan las peleas contra los demonios. Y ahora tengo ganas de hablar de demonización, de deshumanización, de todo lo que tiraste acá. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Espectacular. El contenido de Hernán Secato no es aleatorio,
Perdón, lo pensé desde hoy. Desde que entró. Desde que entró este gran personaje, no, muy bueno, muy bueno. Está en YouTube, me dijiste. La película sí. Sí. Vamos a verla. Una pelea cubana contra los demonios. Casi todas de él están. ¿Logró sobrevivir a pesar de ser crítico del régimen? Sí, murió de viejo. Bien. No me acuerdo qué enfermedad tenía, pero sí. Viste que tenían algunos problemas los cubanos también con los Sí, críticos. pero una cosa es ser crítico, otra cosa es denunciar. Sí. En ningún momento denunció a Fidel Castro como el autor de los problemas del pueblo. Claro. Era crítico en otra medida. La verdad es que recomiendo Memorias de su desarrollo, recomiendo La Última Cena, es un peliculón, la verdad que no podemos dejar de recomendar. Tomás Gutiérrez Galea, damas y caballeros. Bien, Hermoso. excelente, Hernán Secato, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Te invitamos para cuando vos quieras, para hablar de mi película, que yo también vi una Tenemos película. pendiente. ¿Qué hiciste una película vos? Vi una película, Solos Qué en la pesado. madrugada. Tenemos pendiente esto, vamos a hablar sobre el cine post-franquista, español, si te parece. Podemos vincularlo con las películas de medios, pero me parece más interesante hablar sobre el cine post-franquista. Vos podés hablar sobre Solos en la madrugada y yo puedo hablar de uno de mis directores favoritos, que no voy a revelar quién es. ¿Quién es? Pero no es, No. no es ni Almodóvar. ¿No es Almodóvar? No es Almodóvar y tampoco Ah. es Alex de la Iglesia. Así que. Oh. Y está justo inserto en esa época, en la misma época que Solos en la madrugada. Mirá, Escuchá, ¿y cómo te llevas con Wes Anderson? Más o menos. Bien, no la vi me todavía. gusta, me gusta. El esquema fenicio. Me gusta. No la vi todavía. Me gusta que te lleves más o menos. Banco eso. bueno, señoras y señores, ya se terminó, ya se va la fiesta, dice la canción final de este programa. Gracias, Laucha, hoy la bancamos a muerte. Gracias, Anita Costa en producción. El dulce de higo. Bauti Náñez en controles, está Yogi y Viole en audiovisuales y edición. Y esto ha sido el último capítulo de esta semana a las 9:55, repasando el concepto de demonización, de deshumanización, bien atado también al concepto de masificación. Lindo resumen semanal. Y nada, sí, está bueno hablar de esto para salir un poco de esa coyuntura tan fea que tenemos y vernos reflejados Sí. en el otro. Y entender que es un proceso que viene ya de la época colonial. Son herramientas que se utilizan de hace mucho tiempo atrás. Herramientas para la dominación y la subyugación de pueblos enteros.